Hola, ¿cómo están todos? Espero que genial. Yo estoy súper contenta porque ya estoy iniciando esta serie de podcast. La verdad es que me ilusiona muchísimo, me pone súper contenta. La neta, quería compartir esto con ustedes hace un buen, pero por azares del destino, digamos que me sentía en un proceso muy fuerte y que todavía no me sentía con la posibilidad de compartirlo, o sea, de compartir como mi proceso, de compartir las herramientas que fui recaudando en este proceso hasta hoy. O sea, hoy me siento con esta posibilidad de poderlo recaudar y compartir lo recaudado y poderles dar lo que a mí me ha funcionado. Obviamente, y siempre lo digo con un pensamiento crítico, por favor, siempre todo lo que vean en internet, lo que escuchen en internet, pónganlo a través de un filtro y eso pues incluye lo que yo les estoy compartiendo, ¿no? El tema de hoy me parece interesantísimo y sobre todo por lo que estamos viviendo y por la facilidad que existe hoy en día para que haya este tipo de personajes. Y bueno, el tema de hoy es los falsos profetas, gurús, maestros espirituales y coaches. Sí, estamos en la era de la abundancia en estos puntos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verdad las redes sociales nos han favorecido muchísimo. El acceso a información sagrada se ha hecho cada vez más fuerte, más rápido. Niños ahora tienen acceso a conocimiento que era hermético, por ejemplo, o personas de cualquier tipo, y todos podemos conectar con ese conocimiento, lo podemos leer y lo podemos expresar incluso, ¿no? No significa que se entienda, no significa que se esté enseñando como debería, pero todos tenemos ese acceso. Esta facilidad hace que sea un poco complejo el poder tener un filtro, ¿no? O sea, y sobre todo en este tema de la espiritualidad, porque yo sé que YouTube y otras plataformas han intentado filtrar, ¿no? O sea, que, bueno, pues la medicina solamente puedan decir médicos cosas de medicina, ¿no? Que solamente se hable de cierto, o sea, que solamente ciertos sectores puedan hablar de estos ciertos temas. La complejidad con la espiritualidad es que no es algo que se pueda regular, ¿no? O sea, el tema de la espiritualidad. Entonces tenemos una serie de personas que salen en estas plataformas y hablan como si fueran los profetas, como si fueran maestros espirituales, como si fueran coaches, como si fueran gurús. Y si hay un público que esté muy receptivo o que no tenga una fuerte como, ahorita vamos a platicar un poco más qué tipo de público es a los que se dirigen, pues es muy fácil que caigan, ¿no? El temor con que caigan, porque yo creo que el proceso, o sea, al final el camino de nuestra espiritualidad es súper variado, o sea, el camino para fortalecer esa conexión es muy variado, ¿no? Llega de diferentes formas, hay diferentes caminos. Lo complejo o lo feo, se puede decir, es cuando caen en manos de personas que pueden llegar a hacer daño, ¿no? O sea, que eso es lo que a mí me conflictúa y eso es lo que yo creo que hay que salir a decir, oigan, esto está pasando y sobre todo platicarlo, ¿no? O sea, y como que dar como la advertencia para que sea, como que exista un poquito más de filtro y que la gente sea capaz de decir, oye, esto no me está latiendo, esta persona, no lo sé si es o no es, voy a tener cuidado con lo que dice y voy a tener cuidado con lo que absorbo, ¿no? Y por eso quería hacer este tema en específico, sobre todo porque bueno, de hecho no solamente me he dado cuenta, sino en general en muchísimos artículos de psicología, de universidades, etcétera, encontré que van muy dirigidos hacia jóvenes. O sea, ¿por qué? Porque los jóvenes están muy susceptibles. No tienen o no se les ha enseñado a tener un pensamiento crítico y entonces están muy abiertos a recibir enseñanzas. Como además tenemos una educación donde se nos muestra que hay una figura exterior que es superior a nosotros, es muy fácil poder adaptar como al entorno y a la vida de esta persona, pues esa figura en otro lugar, ¿no? Y esto se vuelve muy complejo porque estas personas lo saben, no sé si consciente o inconscientemente, y van directamente hacia ese público. No con esto estoy diciendo que no existan los gurús y que no existan los maestros espirituales y que no existan los profetas. No, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que hay muchos que no son verdaderos. Y si no hay como un poquito más de filtro, pues puedes caer en sus redes y terminar en muchos casos pues sin dinero o en conflicto, ¿no? Aislado, en conflicto o incluso cosas terribles, ¿no? Que llegan hacia puntos que pues hemos visto a lo largo de la historia que dañan pues a otras personas o que se dañan ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, ya dicho esto, quiero platicar un poco de las necesidades espirituales, pero lo principal es definir desde un momento, es que todos somos
espíritu. Esto significa que todos somos espirituales. Esto lo quería decir así de entrada, porque lo que pasa mucho es que esta gente se basa en el punto de que no eres espiritual y que ellos te van a enseñar a ser espiritual. Y entonces el espíritu lo ponen fuera de ti. Y es muy fácil caer en esa trampa porque olvidas que tú eres espíritu y tú eres fuente. Y entonces cuando olvidas eso, pues ya estás en otro lado, ¿no? O sea, es como que olvidaste todo. Entonces, solo para definir perfectamente es que tú eres espíritu, no necesitas a alguien para que seas más espiritual, porque ya eres espíritu. Obviamente tus canales pueden fortalecerse, tu conexión con esa parte se puede fortalecer, como si, por ejemplo, vas al gimnasio y fortaleces tus músculos. O sea, al hacer esos ciertos ejercicios, bueno, pues puedes conectar con mejor manera. Pero de repente se desvirtúa y entonces se hace, o sea, de alguna forma uno cree que es o sea, que de alguna forma la fuente es esta persona y no es como que un camino, ¿no? O sea, como que se cambia esa percepción y entonces se empieza a creer que esta persona es la que es la fuente y no es como que o sea, lo vemos como la causa y no la consecuencia. Y en realidad la causa es nuestro propio punto y ellos no son más que un camino, ¿no? No estoy diciendo, o sea, muchas veces también pasé, porque vi muchísimas entrevistas, la verdad, y muchas de las personas que habían sido pues pertenecientes a un culto y después se habían salido de ese culto, tanto un culto de coach, ¿no? Financieros, como cultos pues religiosos, platicaban su experiencia como algo que tenían que vivir, ¿no? ¿Para qué? Para aprender ciertas cosas. Entonces, no por esto yo digo, no, pues igual no tendría nadie que vivirlo, no lo sé, ¿no? No soy Dios, no puedo decir eso. Pero creo que si sabemos un poco más de dónde viene y, o sea, cuáles son como que las advertencias o los puntos rojos, ¿no? Los focos rojos, pues va a ser más fácil que tomemos una decisión, ¿no? Desde dónde queremos partir. Y bueno, vamos a hablar acerca de las necesidades espirituales. Encontré estas necesidades que me parecieron bastante lógicas. A lo mejor ustedes encuentran más. Qué padre. Por favor, pónganlas abajo. Estaría genial. Pero bueno, las 5 necesidades espirituales que yo encontré es la de significado y propósito, es la primera, ¿no? O sea, una búsqueda de trascender, de un sentido del legado, de aquello que hagamos tenga un propósito, algo más, ¿no? O sea, esto lo estoy platicando porque a veces pasa que en general se nos hace creer que la necesidad espiritual no es tan necesaria, ¿no? O sea, como que nos dicen, no, es que la necesidad del humano es una necesidad fisiológica, es una necesidad sexual, una necesidad de esto, una necesidad de aquello, pero la espiritual no la ven como tan importante. Pero es muy importante. Es tan importante que las personas que no tienen las bases de estas necesidades cubiertas son más susceptibles a caer en esta especie de cultos. O sea, si ellos tienen bases fuertes o sólidas en estos puntos, es más difícil que puedan caer en estos cultos, ¿no? Entonces, la primera es el significado propósito. O sea, que tu vida tenga un significado, que tu vida tenga un propósito, que tu vida de alguna forma deje un legado, ¿no? Eso es algo que te mueve todo tu ser y que hace que aquello que estés haciendo cobre un sentido superior, ¿no? Divino, de alguna forma. La segunda necesidad espiritual es la pertenencia y la comunidad. O sea, encontrar nuestro lugar, ser parte de algo y sentirnos indispensables, ¿no? Esta necesidad de que seamos parte de algo mayor que nosotros, ¿no? Tanto como al morir como al estar vivo, ¿no? O sea, sentir esta comunidad es muy, muy, muy importante. Y lamentablemente, entre más vivimos en un ambiente urbano, es más difícil conectar con esa comunidad porque nos empezamos a aislar mucho, ¿no? O sea, y también hay mucho, como que se alimenta mucho esta desconfianza, ¿no? No es que no confíes porque te pueden robar, te pueden asaltar, te pueden hacer, te pueden tornar, y es que los fraudes, y que nadie sepa que hiciste esto, y que nadie sepa, y entonces vives como muy aislado y empiezas a tener mucho miedo del entorno, y entonces de alguna forma te vas desconectando y no vas generando comunidad. Pero nuestra naturaleza y nuestra necesidad, una de nuestras necesidades espirituales es tener una comunidad, ¿ok?
La tercera necesidad es la trascendencia y experiencia espiritual, o sea, la necesidad de experimentar lo sagrado, o sea, estas experiencias sublimes, ¿no? Como ver un atardecer y sentir así de, que la piel se te pone chinita, o sea, cosas así es algo muy necesario, o sea, el tener como esta experiencia sagrada, ¿no? Es algo muy subjetivo también porque obviamente mi experiencia sagrada no va a ser igual que la tuya, pero al final sabes que vives un punto, un momento en tu historia donde sientes que eres más y que hay algo más y ni siquiera lo puedes explicar, pero lo sabes que existe, ¿no? La cuarta necesidad es las bases morales y éticas, que son como estándares o acciones que van a ayudar a desarrollar a la humanidad, ¿no? Es estas visiones de que existe algo positivo y algo, una energía positiva, una energía negativa, y que en base a esto, pues digamos que tomamos decisiones, ¿no? O sea, yo quiero generar mayor positividad, entonces pues me baso en este pensamiento positivo y creo más cosas positivas. Y si yo me empiezo a basar en cosas negativas, pues genero más negatividad, ¿no? Entonces esta moralidad nos permite a nosotros, que aparte pues es global, ¿no? Uno sabe cuando está haciendo el mal globalmente. Por eso podemos ver Netflix y todos podemos ver una serie de Turquía y una serie de Japón y una serie de Corea y tener al final el mismo entendimiento porque de alguna forma todos conectamos con un poco con esta percepción de esto es bueno y esto es malo, ¿no? Y la quinta necesidad espiritual es la fe y la seguridad existencial. Esto significa que es como esta fe de que hay algo más que te permite tener mayor seguridad en un mundo incierto, ¿no? O sea, como vivimos en una incertidumbre donde no tenemos control de nada, pese a creer que lo tenemos, ¿no? Porque nos encanta como humanos decir, sí, yo tengo el control de todo. Pero la realidad es que no tienes control de nada. El tener unas bases espirituales fuertes te permite sentirte seguro, ¿no? Como que tuvieras alguien atrás que estuviera viendo por ti y te diera como el hombro y te dijera, todo va a estar bien, tú tranquilo, aviéntate, no va a pasar nada, ¿no? O sea, de yo te cuido. Y a veces sí hasta uno lo ha sentido, o sea, es que de repente estaba en un lugar, me sentía así súper denso y en eso sentí como una presencia estaba conmigo y de repente ya se me quitó la inseguridad, ¿no? O sea, este tipo de cosas de sentir como algo que te apoya, ¿no? Que ve por ti. Incluso los rezos, ¿no? Que es muy, muy, pues familiar y sobre todo en México, pues que recemos por nuestra familia o que pidamos que se proteja nuestra familia, nuestro entorno, nuestras mascotas, ¿no? Porque al final tienes esa cierta sensación de, bueno, si hay alguien que lo va a cuidar, ¿no? Hablando ya de estas 5 necesidades, ahora vamos a profundizar un poquito en la etimología de espiritualidad. Espiritualidad como tal significa respiro, ¿no? Es como el aliento, eso es de donde viene la palabra. Me parece increíble porque es verdad, o sea, es ese momento de conectar con algo como, no sé, el respirar, ¿no? El conectar con algo. Es muy poético. Esta etimología me parece muy poética. Y la parte de que va un poco de la mano, que de repente la gente como que, más bien, piensa que está de la mano, es que juntamos mucho la espiritualidad con la religión, ¿no? O sea, asumimos que la religión y la espiritualidad son uno. Aquí yo quiero separarlo totalmente porque desde mi punto de vista no lo son. O sea, la religión es una cosa, la espiritualidad es algo completamente diferente, ¿ok? La religión es el camino, la espiritualidad, digamos que digamos que el hilo conductor, ¿no? Suena muy loco, pero es el hilo conductor. Entonces el camino puede variar, o sea, uno puede irse por la montaña, otro se va por el bosque, otro se va por el mar, o sea, puede ser lo que tú quieras, pero el hilo conductor no va a cambiar. Entonces, al final del día es un poco eso, ¿no? Como que tipo el punto, el principio y el fin, al final están conectados, ¿no? Y si tú tomas un camino, te fuiste por las hierbas o te fuiste por las rocas o por los espinales, bueno, ya es una decisión propia. Y eso para mí es la religión. La religión es el camino, que de hecho la religión como tal, la etimología viene de reunir. Entonces, la religión es una forma de reunirse, ¿no? O sea, de hacer un conjunto. Entonces ya habla de otro tipo de cosas. O sea, el aliento es una actividad que tienes que hacer para estar vivo. O sea, es como en el momento que tú respiras, ¿no? Que tomas, que sacas, o sea, que existes, ¿no? Que vives en esta realidad, digamos que conectas con algo más allá.
Y reunirte, bueno, pues depende, a lo mejor te reúnes, a lo mejor no te reúnes, pero es como completamente diferente. Y esto lo menciono porque creo que hoy en día vivimos en una crisis. Bueno, estoy casi segura que estamos viviendo una crisis religiosa, porque las religiones que antaño promovían como esta percepción de ser las que conectaban con lo divino, ahorita están en una especie de crisis, ¿no? O sea, de decadencia hasta cierto punto. ¿Qué está pasando? Pues que estamos viendo como que situaciones que ya no están fluyendo, ¿no? Corrupción, una serie de personas más enfocadas en que la institución siga existiendo, más allá de que el mensaje, que era el objetivo, ¿no? Que era conectar con la divinidad, exista. O sea, ya no importa si conectas o no conectas con la divinidad, lo que importa es que me pagues aquí mi dinerito, que me compres esto que yo quiero venderte. O sea, se ha vuelto más así, ¿no? Entonces, ese conflicto hace que mucha gente pues tema un poco a profundizar en la religión y como que diga, es que yo no quiero enseñarles a mis hijos la religión. Y entonces en las casas pues ya no se habla de religión, pensando que eso es no hablar de espiritualidad. O sea, espiritualidad es que la espiritualidad es necesaria. Entonces, si tú hablas de la espiritualidad, si tú hablas de esa conexión divina, no necesariamente tienes que hablar de religión. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero, porque mucha gente si lo junta y dice, no, es que yo no creo en la religión, por ende no creo en la espiritualidad. Y es como de, es que son dos cosas diferentes. Pero bueno, ¿qué hacen los falsos profetas? Ahora sí entramos ya como a lo bueno, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues en realidad los falsos profetas o los falsos gurús, los maestros espirituales falsos y todos estos coaches falsos, lo que hacen es utilizar estas necesidades, ver que no están cubiertas y decirte que te las van a cubrir, ¿no? O sea, como que de alguna forma tratar de cubrir, o sea, al final nacen de la necesidad no atendida de conectar con estas necesidades espirituales, ¿no? Al conectar, al no tener esa conexión, yo te voy a dar esa conexión que tú necesitas, ¿no? Y entonces buscan específicamente la conexión que careces y entonces de alguna forma te la dan, ¿no? Entonces es como, ay, pues esta persona carece de un sentimiento de comunidad, yo le voy a dar ese sentimiento de comunidad. Esta persona carece de un sentimiento de seguridad, yo le voy a dar esa seguridad, ¿no? Entonces salen así un poco tratando de atender pues esas necesidades no cubiertas. Y al final, pues como hay un gran público que no ha atendido esas necesidades, pues te sientes así como, sí, por favor, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Y vas perdiendo el camino propio, ¿no? Entonces, ¿qué personas buscan? Primero que nada, las personas que van a buscar son personas, o sea, estos maestros o estos falsos gurús, etcétera, son personas que están en un estado vulnerable. O sea, pueden ser personas que tengan algún tipo de adicción, algún tipo de problema psicológico, un proceso de duelo, personas que están en depresión, en ansiedad, personas que sufren abandono o que sufrieron abandono, personas abusadas o personas inseguras, o sea, este tipo de personas que están como en un estado que, ojo, no tiene nada que ver con el dinero, porque una de las cosas salía es que, no, pues es que son ignorantes, ¿no? O el estado, o la educación o el dinero, no tiene nada que ver. Pueden ser personas que tengan dinero y pueden ser personas súper educadas, o sea, en el sentido de que tengan maestrías o doctorados, pero si tienen una necesidad no cubierta, es más fácil que caigan como en este tipo de personas, ¿no? O sea, con este tipo de personas. Y es interesante porque al final del día, pues buscan estas personas, pues que no tengan, ¿no? Especialmente jóvenes, jóvenes que estén, que son más susceptibles a esto, o personas que no tengan como un arraigo espiritual, o sea, que no hayan en su educación de infancia o en su familia, no hayan tenido como esta procura, o sea, no se le haya procurado como esta sensación de conectar con su divinidad, ¿no? Entonces, al tener unas bases muy endebles o nulas y al tener una necesidad no cubierta, pues tratan de cubrirla con estas personas, ¿no? Bueno, son personas que basan, sobre todo esto es importante, su valía en la validación exterior y ponen el bienestar de otros por encima de sí mismos. Tienen muy poca capacidad de establecer límites sanos y poca capacidad de expresar sus necesidades y priorizarlas sobre las del entorno, ¿no? Entonces viven muy hacia el exterior. Esto hace que sea tan fácil que llegue alguien y les diga qué hacer, qué pensar, qué decir, porque al final lo que ellos están tan, o sea, ya de por sí están desconectados con ellos mismos, llega una persona que los desconecta más y no es tan difícil. En cambio, una persona que esté conectada con ella misma, o sea, va a decir, no, esto no me gusta y se sale, ¿no? O instintivamente va a sentir algo que no está bien y no se va a quedar.
porque va a decir, mi instinto me dice esto, vámonos, ¿no? Pero una persona que pase por encima de sí misma, incluso si su instinto le dice, es que esto no está padre, se va a salir, ¿no? Uno de los videos yo creo más indignantes que yo he visto era de un coach, un falso coach, que en una sesión una chava levanta la mano y le dice, oye, mira, tú me das mucho asco, me das repulsión. Y entonces él llega y le dice, no, es que es tú, o sea, tú tienes una herida de abandono con tu padre y entonces yo te la voy a quitar. Y la agarra del cuello y le dice, ¿sientes esto? ¿Te da asco? ¿Te da asco? Y ella, o sea, imagínate que te agarren del cuello, ¿no? Ya de por sí es un abuso y una violencia terrible. Pero bueno, esta chica empieza a llorar y entonces ya cuando empieza a llorar le dice, ¿cómo te sientes? Y ella le dice, me siento mejor. Y entonces le dice, ¿ves? Yo te liberé, ¿no? Y entonces la chava como que ya dice, ay, gracias, así, ¿no? Y lo que te quedas en la cabeza es como, claro, o sea, estas personas utilizan un montón de manipulación mental para generar como, o sea, uno que el entorno no reaccione, o sea, porque bueno, yo veo una chava que le está ahorcando a un tipo, me vale madres quien sea, la verdad, o sea, yo me paro y le pego, ¿no? Digo, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás loco o qué? Ella incluso sintiendo esa aversión no se salió corriendo del lugar, sino se quedó, ¿saben? Entonces eso ya está hablando de todo una baja autoestima. Ese tipo de personas son las que buscan. Y bueno, los puntos en común de los cultos, y ahora sí entramos como a lo bueno. Ya prometo no tardar tanto. Son algunos que son importantes mencionar y por eso los quiero mencionar aquí. Y bueno, primero que nada es que aparecen como la solución a tu necesidad espiritual, ¿no? Utilizan los conocimientos sagrados o las palabras de libros sagrados para usarlas a su conveniencia. Al principio se muestran como un entorno idílico y dan respuesta a carencias internas, un poco de verdad para hacer coherentes sus palabras, aunque sus actos no sean congruentes, ¿no? Obviamente toman la palabra de la Biblia, de los libros sagrados, de sabios, toman esa palabra. No te van a decir de dónde la tomaron, pero lo que van a hacer es que la van a, como que te la dicen y obviamente saben cómo decírtela de tal forma que como que la untan, o sea, untan la verdad con un poco de mentira, ¿no? Y entonces llega un momento donde ya no distingues qué es verdad y qué es mentira. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque al final sí dicen cosas congruentes. O sea, tú los escuchas y dices, claro, este güey tiene toda la razón, o sí, sí tiene razón, eso es verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo te untan con un poco de mentira, que tú o sea, como que no lo filtras tan bien porque estás tan embelesado con lo que te acaban de decir que está súper bonito que no ves la otra parte que te está engañando, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen mucho, ¿no? Por eso es tan difícil poder distinguir entre un falso gurú y un maestro que sea real, ¿no? Que hay un punto que me parece genial, ahorita lo vamos a platicar, que yo creo que ese punto es indispensable para saber si sí es o no es. Posteriormente, alimentan estas carencias a través del miedo para generar un vínculo más fuerte con la persona o la comunidad, ¿no? Obviamente, si tú tienes una necesidad no cubierta y yo supuestamente llego a darte esta solución de que yo soy quien va a cubrir tu necesidad, lo que hago es que, para que no te vayas, es generar como un vínculo contigo a través de esa necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a dar miedo, o sea, te voy a generar un miedo que va a profundizar nuestra relación. O sea, el miedo nos va a unir, ¿no? El miedo a que deje de ser parte de una comunidad, el miedo a que me vaya al infierno, el miedo a que nadie me quiera, el miedo a ser abandonado, o sea, todos estos miedos, el no sentirme protegido, el que otra vez sienta depresión, otra vez sienta ansiedad, o sea, te voy a manipular a través del miedo y entonces de alguna forma tú ya no te puedes escapar, ¿no? Porque alimento ese miedo en ti. Y lo alimento poco a poco, muy sutil. O sea, muy, muy sutil, pero de repente, cuando menos lo sabes, ya estás agarradísimo a esa situación o a esa persona. Sutilmente comienza el control. Primero comienza con tu cuerpo, qué debes de comer, qué debes hacer, después tu tiempo, ¿no? O sea, ¿a qué te debes de dedicar? Incluso tu trabajo, o sea, muchos hasta dictan qué es lo que tienes que hacer de tu vida. Tu dinero, obviamente, porque esa parte pues, indispensable, ¿no? Tu grupo social, que esta parte me parece muy cruel, pero es cierto. Ellos no se alejan de su círculo social, de sus hijos, de sus padres, de sus esposas, etcétera, pero a ti sí te pueden alejar de todos, ¿no? Porque de alguna forma te empiezan a controlar y aquellos que no estén con ellos los van alejando, ¿no? O sea, cualquier persona que no tenga el pensamiento que ellos tienen no es aceptado. Entonces lo empiezan a excluir y te terminan aislando.
Pero este aislamiento no es un aislamiento que nazca de tu corazón, que tú digas, es que yo ya no quiero hablar con mi mamá porque es tóxica, por decirlo así, ¿no? Y quiero alejarme un rato o lo que sea. No, es una situación que de alguna forma tú ya no puedes contactar con tu mamá porque si lo haces vas en contra de esta persona y por ende los miedos que ha colocado sobre ti y que tú has aceptado se vuelven cada vez más fuertes, ¿no? Entonces es un control, te empieza a controlar, ellos empiezan a contestar tu teléfono, a contestar tu correo, a ver con quién hablas, incluso encontré sectas donde tú no podías estar solo con alguien más, o sea, siempre tenías que estar acompañado con otra persona. Si no era parte de la secta, siempre tenía que haber alguien más, ¿no? Acompañándote. Y esto pues obviamente es como una vigilancia, ¿no? Saber qué dices, qué piensas, qué le comunicas al otro. Entonces siempre estás como en un estado de alerta para no de alguna forma dañar a la institución o al culto o al maestro, pero en el fondo pues es eliminarte a ti mismo, ¿no? Como persona. El lugar donde habitas, obviamente, en algunos casos, tu individualidad hasta que toman el control de tus pensamientos. O sea, tú ya dejas de ser tú, ¿no? Dividen el entorno, esto es indispensable, ¿no? En lugar de integrarlo, que era algo que hacen los verdaderos gurús, siempre van a tratar de integrar la realidad, ¿no? O bueno, por lo menos los que hemos conocido en esta vida, en esta tierra, o los que he leído, siempre intentan integrar, ¿no? Estos lo que hacen es desintegrar, es ellos contra nosotros, ¿no? Ellos son malos, nosotros somos buenos. Tú estás conmigo o estás contra mí. O sea, no hay más, es ellos contra nosotros, ¿no? Y en esta división, o son demoníacos y yo soy angelical, ¿no? Y así es como esta percepción tan dual del mundo. Obviamente, al colocar esas etiquetas, o sea, al colocar, perdón, estos como divisiones tan fuertes, pues también hacen que tú como que te encierres, ¿no? En ese entorno, o sea, te encierres porque solo tú tienes la verdad, porque tú eres el que va a salvar a tu familia, porque tú eres y ellos son malos o ellos están perdidos y el diablo los tiene ahí con ellos. O sea, todas estas ideas que promueven para que tú no te salgas del círculo, ¿no? Para hacer el círculo más cerrado y más hermético. Se coloca la etiqueta de superioridad sobre el entorno, o sea, ellos son más espirituales, son seres especiales, iluminados, que ahorita pues está súper de moda, ¿no? Así de, no, es que yo estoy iluminada. Encontré, de hecho, una gurú que era yogi, que ella decía estar iluminada, ¿no? Iba por el mundo diciendo que ella había llegado a la iluminación a través del yogi y sus acciones no tenían nada que ver. O sea, tú dices, ¿qué? Es que cómo no hay coherencia, claro, pero te embelecen tanto, o sea, son como sirenas, te dan este canto y que tú dices, claro, esta persona está iluminada, cuando en realidad sus acciones te están diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Una persona con un criterio diría, esto no es real, pero estás en ese momento tan así como de verdad encantado, que estás así como, wow, ¿no? También como únicos, seres más únicos, seres diferentes a la humanidad, incluso personas que se sienten de otros planetas, o sea, como que estuvieran en un organigrama y ellos estuvieran por arriba de la humanidad, ¿no? Me suenan mucho como, la verdad, a One Piece cuando habla como de estos semidioses, ¿no? Que eran como estos hombres que se sentían superiores, pero en realidad no son superiores en absoluto. Bueno, pues un poco así, ¿no? Aquí en este universo todos somos maestros, todos somos alumnos, no hay nadie superior a nadie. Puedes tener más conocimiento que otra persona, pero eso no te hace superior. Solo te hace más letrado. O sea, es como que tuvieras a un niño, o sea, en una escuela tienes a un niño de preprimaria y tienes a un niño que está en sexto de prepa, y eso no hace que el niño de preprimaria valga menos que el de sexto de prepa. Bueno, pues es lo mismo. Entonces, cuando alguien llega y te empieza a decir que él es más, y que él es no sé qué, y que él vino de un lugar más especial que el tuyo, ojo, o sea, aguas. Y que tú no puedes llegar a ese punto, porque eso también es muy importante. O sea, te pueden decir eso y te pueden decir, pero tú también vienes ahí, tú también eres ese ser especial. Pero cuando te dicen, yo soy especial y tú no, tú no puedes llegar a esta especialidad porque solo yo soy, ahí, ojo, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Bueno, te desempoderan. Esto es súper importante. Yo creo que es de lo más importante, entre otra cosa, pero bueno, esto es súper importante. Se muestran como la solución única para resolver tu miedo, tu incertidumbre o llevarte a un estado mejorado de tu ser, que esto está increíble, ¿no? O sea, esta idea de tú no estás bien, yo te voy a mejorar. Tu estado actual no está bien, tú tienes que cambiarlo. Yo no digo que el estado tenga que ser una constante porque esto es falso, pero lo que ellos venden es que van a llegar a un estado o sea, de alguna forma te lo van a cambiar,
para estar en un estado estable, ¿no? O sea, como que tipo, estás triste, yo te voy a llevar a la felicidad. Pero no te dicen que este universo es movimiento y que el movimiento siempre te va a llevar arriba y abajo, así. Entonces, un día vas a tener muchísimo dinero y a lo mejor mañana no vas a tener dinero. Y después vas a tener muchísimo más dinero y a lo mejor va a pasar, o sea, estás en un constante fluir y tienes que aprender ciertas cosas. Entonces, a veces, aunque tú sepas todas las herramientas, no necesariamente significa que esas herramientas las vas a poder poner en esa situación, porque a lo mejor esa situación tienes que vivirla para aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces, no te dicen eso, te dan como, digamos, la mitad de la historia, ¿no? Entonces tú te crees esa historia y dices, ah, claro, esta persona me va a enseñar a ser feliz, esta persona me va a enseñar a estar en paz. Y entonces tú crees que de aquí a que te mueras vas a estar en paz. No, porque eres un humano y estás existiendo en este mundo y vas a cambiar y vas a mutar. Y entonces a veces tienes que estar arriba, a veces tienes que estar abajo. Esa es la realidad. Y ellos te hacen como creer que gracias a ellos vas a salirte de esta realidad, ¿no? A escapar de este mundo tridimensional con las leyes que tiene. Y eso es como, pues de verdad es un embaucador, o sea, te está mintiendo, ¿no? Se muestran con la promesa de ser la llave de tu mejoramiento, ¿no? Eliminan el poder del individuo sin la comunidad o sin el maestro. Mediante el uso de manipulación mental, te hacen creer que tus pensamientos no son tuyos, sino de fuerzas ajenas, y así comienzas a ir en contra de tu propia voluntad, dejas de poder conectar con tus necesidades y pierdes la conexión contigo mismo para que ellos tomen las decisiones por ti. O sea, ¿esto qué implica? Prácticamente ellos te dicen, empiezan a hacer una disociación entre tu individualidad y la comunidad. Entonces tú dejas te eliminas a ti mismo, dejas de conectar contigo mismo y llega un momento donde ya no distingues bien, ¿no? O sea, qué viene de ti, qué no viene de ti. Y eso genera mucho temor, ¿no? O sea, en general lo que hace es que pues tú caigas en una situación en la cual ellos tienen que decidir por ti. Él te tiene que decir qué pensar. Él, o sea, ya estás buscando en realidad, obviamente, pues su aprobación, ¿no? La otra cosa que hacen es ejercer una especie de presión social. Esta presión social la hacen a través, pues, de los otros miembros, tanto de miembros que están en unas posiciones, por ejemplo, en ciertas cosas, como miembros que están en posiciones más antiguas, o sea, que ellos de alguna forma llegaron antes, tienen como mayor jerarquía y por ende ellos de alguna forma son las personas que están debajo del maestro, ¿no? Son los que más están dentro de la institución, más comprometidos están como las manos derechas del maestro o del gurú o del coach, o bueno, estoy hablando como en general, pero puede ser maestra también, o gurú o coach o lo que sea. Y lo que hacen es que tus decisiones de alguna forma no te permitan tener tus propias decisiones, ¿no? Ellos siempre van a estar ejerciendo este control y las decisiones que tengas que tomar no van a permitir que las tomes con tiempo. Generalmente siempre tiene una presión de tiempo, ¿no? Vas rápido, sobre todo en los coach que se dedican como a cobrarte estos cursos o como por ejemplo si van a pedirte dinero o algo por el estilo, siempre hay como esta apresurado, ¿no? O sea, esta como presión de rápido, rápido, lo tienes que hacer porque se acaba. No, lo tienes que hacer porque no hay de otra, ya perdiste todo si no lo das, ¿no? O tienes que hacer esto, si no, bye, ¿no? Ya no eres parte. Entonces, como sientes tanta presión, al final terminas como aceptando y no tienes como ese tiempo o ese periodo donde tú puedas conectar contigo y decir, bueno, sí me late, cuáles son los pros, cuáles son los contras. O sea, no existe eso, ¿no? Hay muchísima presión. Otra forma de presión es el ridículo, ¿no? O sea, ridiculizan el pensamiento crítico y castigan las acciones libres. No se promueve la conexión con el instinto, no necesariamente físicamente, sino con aislamiento, burla, acoso, desaprobación, sentimiento de desilusión frente a la figura de autoridad, etcétera, ¿no? O sea, es como si tú piensas diferente, o me ha tocado, bueno, también lo he visto en varios de los programas que veía, estos coach que ahorita hoy en día, bueno, maestros o gurús, ¿no? Que hoy en día son súper famosos, que cuando una persona del público pregunta algo que va en contra de ellos, inmediatamente la ridiculizan frente a todos, ¿no? Incluso el público se ríe de esta persona. Cuando tú haces esto, haces que la persona inmediatamente sienta que su pensamiento está mal, y sobre todo porque vivimos en una cultura donde promueve el pensamiento de la masa sobre el pensamiento individual. Entonces, si tú realmente fueras una persona tan ilustrada, a ver, no te burlarías de una persona que no supiera, o sea, no vas a ir y vas a burlarte de un niño que te pregunta cómo sumar, o sea, cuánto es uno más uno,
cuando tú pues ya sabes álgebra, no sé, más intensa del universo o sabes hacer raíces cuadradas, etcétera, pues no te burlas, ¿no? Simplemente llegas y le explicas con el mismo amor y la misma atención que en algún momento se te explicó a ti. Esto lo hacen para que tú no puedas pensar, ¿no? O sea, para que el que tú cuestiones te haga sentir culpa, te haga sentir que de alguna forma estás haciendo algo mal, ¿no? Desaprobación en general, o incluso este sentimiento de me has desilusionado, yo que creía en ti, ¿no? Y entonces sientes que esta figura, que generalmente es una figura, pues que obviamente va a tener una tendencia a ser paternal o maternal, pues entras como en un conflicto, ¿no? De hacerle daño. Y esto lo hacen para que al final no haya cuestionamiento y no haya pensamiento crítico y no haya acciones libres, ¿no? O sea, todo lo hagas a raíz de lo que ellos quieren que tú hagas, como ellos lo quieren que lo hagas, cuando ellos quieren que lo hagas, etcétera, ¿no? O sea, totalmente un entorno controlado. La otra parte que yo creo que es el punto más importante en general es que el objetivo deja de ser lo que aparentaba al principio. O sea, la conexión divina se convierte en algo que más bien significa mantener el funcionamiento de la secta, promover al maestro, aumentar la riqueza de la institución o del maestro, vender cursos o invitar más seguidores. O sea, el punto principal que era conectar con lo divino pasa a segundo plano y se convierte el punto principal promover el pensamiento de la institución, ayudar a que el maestro se haga más rico, ¿no? Vender más cursos, hacer que vengan más adeptos para que haya más dinero. O sea, como que se pierde el enfoque. Y en el momento que se pierde el enfoque está corrupto, porque el punto de esto es conectar con lo divino. Entonces, si tú lo que quieres más bien y es más prioritario es vender cursos o que alguien llegue y te pague todo su dinero o todo su sueldo para que tú sientas ay, no, hiciste muy bien y te den unas palmaditas, pues en realidad, ¿cuál es el punto? ¿No? O sea, has perdido como el enfoque y por ende, esa necesidad que era la necesidad que necesitabas ser cubierta, pues ya no está siendo cubierta, pero además ya te estás desviando totalmente del camino, ¿no? Que es lo que yo creo que eso es lo que está generando la crisis en general de la religión y es que ellos de alguna forma llegaron a una corrupción y pues ¿qué pasó? Pues esto, ¿no? Su objetivo dejó de ser el conectar con lo divino. Su objetivo dejó de ser que las personas conectaran con lo divino. Y su objetivo se convirtió en cómo podemos hacer que la iglesia no desaparezca. ¿Cómo podemos hacer que la gente sea más religiosa, que vaya a la iglesia, que pague su diezmo? Y eso ya está corrupto, porque el punto no era ese. El punto era conectar con lo divino. Entonces, no digo que todos, porque obviamente no todas las iglesias son así. Yo sé que hay personas que sirven y que realmente a estas causas y que realmente lo hacen con esa convicción, pero lamentablemente muchos han caído en eso y eso ha generado pues toda esta crisis, ¿no? Y el último es que comienzas a ir en contra de tu propia voluntad. Dejas de poder conectar con tus necesidades y pierdes la conexión contigo mismo para que ellos tomen las decisiones por ti. O sea, al final tú dejas de existir. Esa es la realidad. Como lo platicamos al principio, buscan este tipo de personas vulnerables, ¿no? Y sobre todo personas que no saben poner límites y que buscan mucho la aprobación externa. Entonces, en el momento que encuentran a alguien que los aprueba y encuentran a alguien que de alguna forma pasa encima de ellos, pero les otorga un cierto control sobre la realidad o una sensación de tener control sobre la realidad, pues les da paz. Pero al final esa paz tiene un precio. Y muchas veces de su vida. Entonces, bueno, pues por eso yo quería hacer este tema. Un poco largo, yo lo sé. Normalmente los podcasts que hago son como de 27 minutos máximo. Este es un poquito más largo. Pero la verdad es que creo que es un tema súper interesante. Los invito a analizar. O sea, yo vi muchísimos casos, vi muchísimos podcasts, vi muchísimos documentales, artículos, un montón de estos falsos gurús, incluso financieros, que ahorita están muy de moda también, estos coach financieros, que también ejercían todos estos puntos y que es súper bizarro, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, solamente en lo religioso, ¿no? O sea, de alguna forma como esta visión de lo religioso, pero no, también utilizan en otros aspectos u otras necesidades del hombre para poder hacer que sirvan a su conveniencia, ¿no? Y por eso lo quería hacer, como una especie de alerta para que todos ustedes estén más en este conocimiento, que tengan mucho cuidado allá afuera, que escuchen todo lo de Internet con un filtro
incluso lo que yo les estoy diciendo, o sea, todo tratan de escucharlo con un filtro y siempre, yo creo que siempre conecten con su instinto. Si su instinto les dice sal de ahí, salgan de ahí. Si su instinto les dice, no sé, calla, calla, ¿no? O habla, habla, o grita, grita. De verdad. Porque en serio, o sea, entre más conecten con su verdad y más voz le den, más fuerte y más poderosos se están haciendo frente al universo. Entonces, pues creo que esto es un punto muy importante y sobre todo porque vivimos en un mundo donde al contrario, ¿no? Se promueve más un pensamiento pasivo y una actitud pasiva donde pases por encima de ti y es como que, está bien, ¿no? O sea, está chido eso. Y no está chido, de verdad no está chido. No le hacen bien a nadie pasando por encima de ustedes. Y bueno, pues esto es todo. Espero que les haya gustado tanto como a mí grabarlo. Y bueno, pues vamos a ir con más podcast en las próximas semanas. Les mando un abrazote enorme, los quiero muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos los que me escribieron. Hace unas semanas recibí un mensaje de una persona que me escribió en uno de los podcasts que había hecho hace años y no saben cómo movió tanto en mí, o sea, de decir, wow, o sea, pensé que esto no valía, ¿no? O sea, y creo que es eso, es como quiero compartirlo, quiero crear, quiero poder dejar algo, ¿no? Un poco lo que platicamos. Tengo esa necesidad también y pues lo hago con todo el corazón. Muchísimas gracias. Los quiero. Bye bye.